Hola, ¿cómo andás? Espero que estés bárbaro, que este domingo sea un domingo para aprovechar la palabra de Dios, incorporarla a tu vida y que dé fruto. Te quiero compartir el mismo texto en diferentes evangelios. Toma lápiz y anotá. Te doy un segundo. Los textos son Marcos 4:25, Mateo 25:29, Mateo 13:12, Lucas 8:18 y Lucas 19:26. ¿Qué dice el texto? Bueno, en todo dice lo mismo y aplicado a diferentes circunstancias. Vamos a verlo uno por uno. Porque al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Será muy difícil de entender qué significa al que no tiene. Así que la idea es, vayamos a cada texto y vayamos a ver qué significa. Básicamente, lo que está Jesús queriendo enseñar es un principio espiritual. Algo que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano, con lo más profundo del ser humano, que hay acá, en el corazón. ¿Sí? Pero ¿qué es tener y qué es no tener? Y acá posiblemente, al no explicarlo Jesús, lo que nos está diciendo es, hay algo en nosotros, una forma en que actuamos, que miramos y hacemos, sentimos, vivenciamos, que hace que perdamos cosas en vez de multiplicar las cosas. En vez de vivir en abundancia, cada vez tener menos. Y no me refiero a lo económico, me refiero al contexto de la vida y su abundancia. Bueno, el primer texto donde lo encontramos es Mateo 4:25, pero tenemos que ir un poquito antes para poder ver el contexto. Jesús le dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni se hizo encubierto, sino para que salga a luz. Jesús está diciendo que todo lo que hacemos o que creemos que lo hacemos a escondidas, oculto o que está en el fondo de nuestro corazón, que decimos que nadie lo puede ver, nadie puede conocer ese sentimiento, esa experiencia que yo tengo, etcétera, lo que dice la palabra, que eso tarde o temprano se manifiesta, ¿sí? Sale a la luz. Y puede salir para ser sanado o puede salir para ser, ¿qué? Un desastre. Entonces dice, si alguno tiene oídos, oiga. Y acá Jesús dice en el versículo 24, daos cuenta de lo que oís. Con la medida que medís, os será medido y os será añadido. Diciendo Jesús que, bueno, guarda cómo están recibiendo la información nueva que tienen, la que está dando Jesús. ¿Qué provocan ellos? Porque al reaccionar con esto, en la medida que vos estás midiendo, estás decidiendo, estás juzgando, os va a ser añadido a tu vida. ¿Qué provocaba la enseñanza de Jesús? La enseñanza de Jesús provocaba un choque con lo que había dentro de los hombres y lo que Dios quería hacer. Esta confrontación era para perder o para ganar. Era para ir hacia Dios o para rechazarle. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Nos pasa a nosotros cuando leemos la palabra. Cuando leemos la palabra recibimos un estímulo a qué? A ser sanados. Porque Dios siempre nos estimula a ser sanados, a ser limpios. Pero mi reacción puede ser negativa. Mi reacción puede ser de rechazar. Y eso hace que comience a perder. No hay término intermedio. Frente a la reacción a las cosas de Dios, al llamado de Dios, al impulso de Dios, o multiplicamos o menguamos. Por eso Jesús termina diciendo en este texto, después puedes leerlo tranquilo en casa, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿qué es no tener en este contexto? Y pareciera que ser, no tener, es algo que hay profundamente en mí. Yo definiría como es algo negativo. ¿Sí? Algo negativo en mí. Ese negativo en mí, frente a la confrontación con la palabra de Dios, con la experiencia con Dios, hay dos formas. O se transforma y se sana, ¿sí? O aumenta. Si aumenta, lo que hago es perder. Es perder. ¿Sí? ¿Cómo aumenta? ¿Cómo mantengo esto negativo? Justificando mis emociones,
justificando mis sensaciones, si tengo rencor, si tengo bronca, si tengo temor. Todas estas emociones que podemos decir que son negativas, ¿sí? A simple vista, son negativas para el ser humano, significa eso. Eso es no tener, ¿sí? Es una emoción, una sensación, un corazón que es negativo y produce en el hombre una pérdida continua que abarca todo su ser, todo lo que hace. Comienza a perder en lo económico, comienza a perder en lo relacional, comienza a perder en las amistades, comienza a perder en la visión de futuro, comienza a perder. ¿Por qué? Porque al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Quiere decir que aquel que vive en una emoción, en un pensamiento negativo, pierde. Pero aquel que puede ver las cosas con alegría, que cada circunstancia adversa la ve como algo positivo y mira en la construcción y mira con fe y mira con esperanza, ese tiene el potencial de ¿qué? De estar a la oportunidad de ser prosperado en todos los ámbitos de la vida conforme al propósito de Dios. Bueno, un texto nuevo, Mateo 25, 29. ¿En qué contexto está? La frase es la misma. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este contexto es conocido, es el contexto de la parábola, ¿sí? De los talentos, que termina la parábola, no la quiero predicar completa porque es mucho más extensa, que dice así, arrancamos en el 24, y acercándose también al que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Y le responde el Señor, siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré, recojo donde no esparcí. Debías por tanto llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera sido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque todo aquel que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Bueno, en este texto es más fácil poder ver la emoción de temor. Guarda, la emoción de temor siempre es negativa. Uno diría, bueno, pero un poquito de temor para... No existe poquito de temor. Lo que existe es la prudencia, o ser precavido, ¿sí? Eso es un área de sabiduría. Pero el temor, en cualquiera de sus formas, tiene un aspecto negativo. ¿Qué hace el temor? Hace que yo no haga que esconda, ¿sí? Haga que guarde, haga que lo que tengo no sea productivo. Lo que dice la palabra es clarísimo, ¿sí? Acá lo refiere a un talento que era una medida, una moneda, ¿sí? El talento equivalía aproximadamente a 9.000 horas de trabajo. Una cosa así, era un montón de plata, ¿sí? Cuando Dios nos da en abundancia para que podamos multiplicar. No hablo solo de lo económico, hablo de la vida en general. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo pongo en vos el potencial de multiplicarse. Recordad que es una parábola, es una forma de enseñar. Lo que dice es que aquel que tenía esto se le quitó y se le dio al que tenía más. El principio es que el que tiene más, ¿sí? El que tiene multiplica, pero el que no tiene pierde. Y acá hay que volver a la idea del no tener y el tener. ¿Qué es no tener? No tener es tener algo negativo. Y tener es tener algo positivo. Uno puede ver en personas que son optimistas por naturaleza. Bueno, mirás, ¿este conoce a Dios? Bueno, no sé si lo conoce o no lo conoce, pero esa es la actitud. Una persona que puede encontrar algo virtuoso en la circunstancia más terrible de su vida. Y hay miles de experiencias de este tipo. Esas personas son resilientes, se levantan frente a la adversidad y vuelven a construir. Y construyen cosas buenas y abundantes. Entonces, este texto
Esta palabra se puede usar para diferentes contextos, pero tiene el mismo principio espiritual. Tiene que ver con qué hay adentro de mi corazón, qué hay en mi vida. Vamos al texto de Mateo 13:12. Empezamos un poquito antes para comprender la misma frase en otro contexto. Y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, dijo, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué está diciendo acá Jesús? ¿Sí? Porque a los discípulos les da la posibilidad de hablar directamente y en lo público hablan parábolas. Bueno, los discípulos habían aceptado seguir a Jesús. Ya habían decidido seguir a Jesús. El que ha decidido seguir a Jesús tiene un trato directo con Dios. Y al resto Jesús, aquel le habla como encubierto o le habla en parábolas. ¿Por qué? Para que lo que hay en su corazón se le sea manifiesto. ¿Sí? Porque si le habla directamente, podría una reacción inesperada en un momento inesperado. Así que la idea es esta. Bueno, les habla en parábolas. ¿Por qué? Para provocar a que se manifieste lo que hay en el corazón. En los discípulos, lo que ya había una decisión de ¿qué? De seguirle. Esta es la decisión más positiva que existe. Es la decisión de tener. No importa que haya mucho por resolver, no importa que haya mucho por sanar, no importa que haya mucho por solucionar. Lo que está diciendo es que ya tiene. ¿Qué tiene? Tiene a Jesús. Tiene el potencial de transformar todas las cosas. Pero aquel que aún no conoce a Jesús, todavía vive bajo ¿qué? Bajo la opresión del príncipe de este siglo que gobierna sobre la tierra. Así que ellos ya tenían el potencial. Y Jesús dice, bueno, ustedes les hablo directamente, pero a ellos todavía debo hablar en parábolas. ¿Por qué? Para que se manifieste si deciden buscar o no, si deciden seguirme o no, si deciden seguir lo que estoy anunciando o deciden rechazarlo. Aquel que rechaza a Jesús, ya por naturaleza no tiene. ¿Sí? Aunque parezca que tiene, no te equivoques, no tiene. Y no construye, sino que simplemente destruye. Lucas 8:18. ¿Sí? El texto es similar al de Marcos. Parece que fuera el mismo texto. Dice así, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a luz. El 17. Mirad pues cómo oís, porque el que tenga le será dado, y al que no tenga, aún lo que imagina tener le será quitado. Es un texto similar. Quiere decir que todo lo que hay dentro se va a manifestar. Es imposible. Y cuando yo estoy interactuando en cómo escucho, en cómo recibo la palabra, se manifiesta de tal manera que rechazo lo que Dios me está queriendo decir. Así que lo que hay en mi corazón es profundamente importante para aplicar este texto que dice, guarda porque al que no tiene, a uno que imagina tener, le será quitado. Bueno, el último texto, Lucas 19:26. La misma frase dice, os digo que todo aquel que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Contexto, la palabra está en referencia a las minas, ¿sí? Como dice el final de la parábola, dice, a los presentes les dijo, quitad la mina y dadla al que tiene las 10 minas. ¿Por qué? Porque es similar, ¿sí? Le dice, mal siervo, de tu propia boca te juzgo. Sabía que soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues nos diste mi dinero al banco para que viniendo yo lo demandara con el logro? ¿Está? La idea es igual, dice que lo puso en un pañuelo porque tenía temor. Así que vamos a redondear las ideas de este mismo texto. Yo creo que lo que está diciendo el texto es simple. El no tener tiene que ver con lo que hay en mi corazón.
Hay rencor, hay enojo, hay temor, hay falta de esperanza. Pues todo esto es no tener. La mirada negativa es no tener. No tener me hace perder las cosas que tengo. No tener me hace tener más de no tener. Más rencor, más temor. Por eso necesita en mi vida un cambio. El cambio es manifestar esto que está en mi corazón para que Dios lo sane. ¿Por qué? Porque Dios quiere que multipliques. No solo lo económico, eso es circunstancial, ¿sí? Que tu vida sea un factor de multiplicación. ¿Te animás a orar conmigo y mirar tu corazón y decirle conmigo, Señor, mostrame? Y que el Espíritu te lleve a mostrarte esto. ¿Cuántas facetas negativas hay en tu vida? ¿Cuántos pensamientos negativos? ¿Cuántas emociones negativas? Puede ser hasta la emoción de abandono, la emoción de pérdida, la emoción de que porque tengo poco y otros tienen más. No importa cuál fuere. Dios quiere cambiar esto en tu corazón. Quieres que tengas. Así que entregáselo al Señor. Cada vez que lo identificás, decir, no quiero esto en mi vida. Y pedir al Padre que te dé la emoción, la sensación que está en la palabra que viene de lo alto, que es la abundancia de Dios para tu vida. Y levántate en el nombre de Jesucristo para multiplicar, para acrecentar, para ser generoso. Porque el que es abundante sabe dar. ¿Y por qué esta palabra? Porque estos tiempos son tiempos de uno ve lo negativo, se impregna en los diarios, en la televisión, en el vecindario, en la vecina. No dejes que contaminen tu corazón. No te preocupes. Nuestra mirada debe ser una mirada que construya. ¿Sí? Es tiempo por orar por nuestra nación. Es tiempo por orar para que Dios toque a aquellos que gobiernan en todas las esferas, para que haya unidad, para que haya una construcción, es decir, un escalón sube otro y otro así hasta poder ver un país próspero, justo y solidario. ¿Te animás? ¿Sabes en quién confiamos nosotros para esto? En ningún hombre. Confiamos en Dios y confiamos en que nuestro accionar de abundancia siembra en los demás. ¿Te animás a poner una mirada diferente? ¿Te animás a ser justo y ser generoso? Dale, anímate. Porque Dios espera, como dice una de las palabras que leímos, que la luz que Él pone no es para esconderla, sino para ponerla en alto. Así que guarda cómo oís, y yo te agregaría, cómo oís y cómo ves, porque hoy en nuestro tiempo el mirar también es impactante, porque nuestros medios son visuales, audiovisuales, pero impregna mucho lo que vemos. ¿Sí? Así que guarda cómo oís y guarda cómo ves, porque al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado, pero el que tiene, Dios le da mucho más. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Chao.